una vez más, muchísimas gracias, Felucho Jiménez, por acompañarnos y vamos a tratar de... Trátenme bien, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Pero Hay que recordar Felucho que es de lo que no Felucho... le coge miedo a uno. Aquí hay gente que oye, no, ni por el diablo quieren pasar por aquí, Felucho. No le tengo miedo a los Sí. ¿Eh? Hay que No, no, recordar no, que Felucho Jiménez es uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, de aquellos PRDistas que se fueron con el profesor Juan Bosch cuando aquella crisis de 1973, ¿verdad que sí? Así Pero es. también es miembro del comité político del PLD y tiene muchas cosas que contar, muchas cosas que compartir para entender las intríngulis y las perspectivas que se abren a partir de las dos comisiones que se formaron en ese comité político antes de anoche y todo esto que tiene como desafío, que es la concreción de los pactos políticos. Vamos a empezar con la primera de las comisiones, la comisión que tiene como objetivo formalizar las alianzas, y vamos a empezar con la alianza con el Partido A no Revolucionario ser que el Dominicano. primero dar un balance general de la un balance reunión, general después de la sí. reunión del comité político. Felucho. ¿Cómo fue eso? Pienso, El expresidente Leonel Fernández y Danilo Medina estaban así de espalda, se mantuvieron así todo el tiempo de espalda, o nada más fue para la foto. ¿Cómo fue? Eso que dijo Diario Libre, yo lo gocé, yo me reí Ajá. muchísimo. Sí, porque los dominicanos siempre andamos buscándole la quinta pata al gato. Nunca nos conformamos con que sean 4, no hay que buscarle la quinta. Mira, la reunión duró... Pero dicen que las imágenes hablan más que todo. Sí, mi amor, pero la imagen es la fotografía de un instante. Un instante, ¿verdad? Y la reunión duró, el encuentro nuestro duró cerca de 3 horas. Tú entenderás que a menos que fuesen dos hombres enamorados uno del otro, y sobre todo en sus inicios, que es donde hay más pasión, hubiesen estado todo el tiempo sonriéndose y mirándose a los ojos, cual no es el caso. En el momento que entra la prensa, Leonel y yo estamos hablando de un libro que yo estoy escribiendo, que se va a llamar Los grandes constructores en la historia dominicana. Y obviamente Leonel Fernández está entre esos presidentes que hemos tenido, que ha dejado obras de construcciones importantes Sí, para la historia. el padre de Nueva York chiquito. Tú lo puedes llamar y juzgarlo como tú quieras. Yo lo juzgo de otra manera. Lo que quiero decirles es que yo tengo en mis manos un libro que se publicó con una buena parte de las construcciones que se hicieron, sobre todo a partir del año 2004. Y lo que estábamos conversando antes de que llegaran los fotógrafos, y por eso Leonel no estaba mirando a Danilo, sino que estaba mirando hacia el lado donde yo estaba sentado, era que yo necesitaba otros materiales porque el que tenía era insuficiente. Y le estaba diciendo, tu file, tu folder de todas las realizaciones está todavía chiquito. Yo necesito que me nutran de las otras instituciones públicas que hicieron obras, que realizaron carreteras, puentes, edificios, etcétera, etcétera. Y Danilo en ese momento estaba mirando hacia el otro lado porque estaba hablando con Reinaldo Pared, etcétera. Antes de que llegaran los fotógrafos, hacía rato que se habían abrazado, que habían hablado, que habían sonreído. O sea, que están de luna de miel. Bueno, no es un, ¿cómo se le llaman? ¿Cómo es que le llaman a cuando tú tienes unos perritos chiquiticos? Los popis, ¿cómo es que se llama? O sea, no es el... Eso chihuahua, eso poodle, eso... Pero hay una relación normal, señores, porque la política es eso y nosotros ya estamos bien curtidos en esa materia. Eso que te sirva de introducción. Realmente, cuando Diario Libre publica como que hay un distanciamiento y que se notaba, etcétera, nada de eso es verdad. Esa fue una reunión muy armoniosa en donde Danilo y Leonel, que como es costumbre en el partido, son incluso de los que menos hablan. O sea, los parlanchines, los mayores parlanchines somos otros, realmente. Como los Felucho Jiménez. Los Franklin Almeida. Otro de ellos. Los Gutiérrez, otro de ellos. Ok. Vamos a hablar lo otro. Sí. No, pero bueno, la pregunta de Ana. Sí, bueno, lo que se informó es que se conformaron dos comisiones. Una de ellas, para las alianzas y la otra para el proceso electoral interno. Las alianzas tienen diferentes niveles y diferentes actores. Uno de esos actores es el Partido Revolucionario Dominicano de Miguel Vargas Maldonado, vamos a decir. ¿Qué es lo que, cuál es la situación? No, la situación es la misma que el público conoce.
El partido había hecho ya el acuerdo cuando se firmó el pacto de los miembros del comité político de darle plenos poderes al presidente de la República para que llevara a cabo las alianzas que fuesen necesarias y entre ellas, y como una muy importante, la del Partido Revolucionario Dominicano. Y el propio compañero Danilo Medina, delegatario de ese mandato del acuerdo, propuso que se formara una comisión que llevara a efecto eso. Y esa comisión la preside el secretario general del partido, el compañero Reinaldo Pared. Como ustedes entenderán, si la preside el propio secretario general, eso da ya una idea de la magnitud, de la importancia que nosotros le hemos dado a ese acuerdo. Y en efecto, así será. Y ese acuerdo político va mucho más allá de cosas que se han dicho, porque dentro de las cosas chulas de la República Dominicana está el siempre buscar noticias donde no hay. Por ejemplo, cuando se habló por primera vez del pacto con el PRD, lo que salió y salía en las primeras páginas a todo lo ancho, crearán 2 provincias para darle 2 senadores al PRD que no tiene. Crearán, y nada de eso era verdad. Pero eso nada de eso ellos se había mismos, hablado. Felucho. ¿Cómo? Eso lo dijeron los voceros del PRD en No, la no, Cámara lo dijo de un Diputados. dirigente del PRD, Lo pero que lo dijo hicieron un la dirigente del negociación. PRD que no era ni Miguel Vargas. Y por supuesto tampoco Danilo Medina hizo referencia a eso, pero yo, que sí he sido partícipe, por supuesto, como miembro del comité político, de todo lo que se ha venido hablando respecto de eso, les aseguro a ustedes que eso nunca fue un tema del que hablaron O sea, eso Miguel era Vargas una y Danilo mentira Medina. absoluta. Absoluta, bueno. No absoluta, pero que, bueno, sí. Lo que es mentira absoluta Se jugó fue con que esa Miguel y posibilidad. Danilo hablaran de eso. De eso. Lo que es mentira absoluta es que entre las discusiones que hemos tenido hasta el momento, dirigentes del PRD y del PLD, con miras a ese acuerdo, Y Miguel y figura ese Danilo tipo han de hablado cosas. de Pero naturalmente. ¿Eh? Pero naturalmente. Han hablado Oh, directamente. claro que sí. Y con Quique Antún, que es el presidente del Reformista, que forma parte del bloque progresista, pues ellos no se han ido. Pero Claro. Quique Antún, no, Sí, ¿cómo sí, que no. no se han ido? No. Hoy Quique Antún no lo proclamaron candidato Es que presidencial y adiós, dijeron que pero- iban por su propio Pero y camino. Miguel Vargas fue también proclamado por el PRD. Claro, pero mientras tanto, Hoy no Quique andaban Antún no ha Temito renunciado. Clemontaz, Reinaldo Pared, Francisco Javier y Radamés Segura igualito haciendo sus propias campañas. ¿Y qué es lo que han hecho? Declinar en favor del presidente. O sea que Danilo tú estás Medina. diciendo que lo de Quique no es cierto. Bueno, yo no puedo Lo que hablar dijo por Quique Quique. ayer, yo, no todavía soy, ayer. yo no soy vocero ni podría serlo Sí. del Partido Reformista. No lo soy ni siquiera de mi propio partido. Sí. Lo que quiero decirles es que yo creo, hasta donde tengo entendido, que el Partido Reformista no ha roto con el bloque progresista. Y creo, mi instinto, mi olfato político me dice que Danilo Medina va a ser candidato de ellos también. Eso es lo que yo pienso. A lo mejor mañana la historia Se da un podría ser milagro, otra. ¿verdad? En sentido contrario. ¿Cómo? Que a lo mejor se da un milagro contrario y ellos no van por ahí, se van solos o se van ser, con otro. Puede ser. Yo soy de los que cree que realmente este proceso electoral venidero va a ser una chulería. Va a costar poco dinero, va a obstaculizar poco el tránsito porque no serán muchas las caravanas ni las marchas. Me parece que está prácticamente todo decidido porque el pueblo dominicano tiene años, muchos meses, en cada una de las encuestas que se realizan. Páguela a quien la pague, entre ellos los medios que utilizan ustedes, el periódico Hoy, por ejemplo, que da a conocer la Gallup, y ahí se señala que ¿Y el tú conoces compañero alguna Danilo Medina encuesta felizmente después- cuenta con un gran respaldo. Después de todo el costo de la reelección, ¿tú conoces alguna encuesta? Vamos a hablar de Después eso. de Sí, lo cómo que ha no. pasado Sí, sí, en sí. el PLD, Sí, sí. por ejemplo, Sí. toda esa lucha Sí, sí, sí. desgarradora en Sí, el sí, cómo no, PRD. cómo no, cómo no. ¿Cuál de ellas se publicó de las No de las se ha publicado, conocidas? no se ha publicado ninguna. Ah, pero yo bueno, he por tenido eso. acceso fue a una... a Alguna de las de una- ustedes. Claro, y Danilo sigue igual, es Sigue prácticamente igualito. igualito. O sea que eso no ha tenido... Porque eso es lo que quiere por los dominicanos. Sí. Pero eso del costo de la reelección, eso es un tema que a mí me gustaría como desmenuzarlo. Bueno, hay un costo institucional. ¿Cuál es el costo institucional? Bueno, Yo me permití el lujo de repasar Bueno, el la primer historia costo- dominicana. El primer costo institucional es que 7 o 8 de cada 10 dominicanos entienden que eso se compró en el Congreso.
Ese es el primer costo institucional. No, Hay siempre incluso gente hay- que está de acuerdo con la reelección dice, bueno, pero eso es lo que siempre se ha hecho. Yeah. Es decir, te dicen que eso es lo normal es Bueno, eso. y es un Bolívar costo y Ana Mitila. institucional. Parece que es un costo desde el punto de vista mío. Desde que el que la hombre es hombre Constitu- sobre la que la tierra, hay Constitución dos no- maneras y múltiples maneras, mejor dicho, de ver las cosas. Tú lo ves desde ese ángulo, Sí. yo lo veo desde otro ángulo. Felucho, Tú dices, pero la mayoría de los dominicanos dice que, ¿cómo fue que dijiste? Que ahí en el Congreso, que lo que fuese, ¿verdad? Aquí siempre viven presumiendo cosas. Pero tú no dices que todas las encuestas decían que más del 70% de los dominicanos quería que Más se del modifique. 60%. No, más del 72%. Todas más del 60%. La más bajita. Algunas decían más del 70%. La más bajita, Juan y Bolívar, el algunas llegaron a decir que 72%. más del 80% también. Pero Oye, todas más del 60%. Yo las tengo todas porque es mi, por Yo supuesto, también, sí. función mía como dirigente político darle seguimiento a todo eso. Pero sí. Les aseguro a ustedes, por lo pronto, que si ustedes suman y sacan el promedio, mínimo el 72% de los dominicanos, es decir, 72 de cada 100, habían manifestado y estaba de acuerdo con que se Bueno, modificara pero la eso no, Constitución. eso nadie, Sí. nosotros lo decíamos Entonces aquí. no me lo esto- pongan como costo institucional. No, porque no, es no, costo lo que No, estoy diciendo es- pero un bueno. costo institucional adicional ¿Cuál es sería? el respeto a la Constitución. Una Constitución votada en el año 2010, Ajá. con toda una consulta. Sí. Entonces, modificarse por conveniencia. ¿De quién? Bueno, pero por- mira, vamos bueno, a dejar esa discusión de un porque partido. no vamos a poder entonces, modificar pero de tu todas criterio maneras, sobre Juan, la Como en pero el de- año 2002, Hipólito reformó la Constitución a su conveniencia, a Sí. conveniencia de los que estaban en el poder. Entonces, señores, Mira. los pueblos tenemos que crecer, Si quieren, tenemos que madurar. Yo quiero también, como ustedes, seguir hacia adelante, hacia Está otros bien. temas, pero Va. debo, Ana Mitila, de todas maneras recordarte que en efecto en el año 2010, y no en el 2010, hacía varios años que desde el gobierno de la presidencia de Leonel Fernández se venía auscultando el sentimiento, el sentir, las expresiones de los diferentes sectores de la vida nacional. Y que la gran mayoría de los que opinó en las consultas populares que se hicieron quería que se mantuviese el 2 periodos seguidos y nunca más. Sí, la mayoría Si fue así. posteriormente, por las razones que sean, cuando el Congreso aprueba la nueva Constitución, que fue la del 10, se le hizo caso omiso a ese sentir mayoritario, esa es otra quiniela. Y se le hizo caso omiso los mismos legisladores que ahora lo modificaron, porque eran casi todos los mismos, Pero los legisladores ahora tuvieron la virtud incluyendo algunos muy relevantes, pero aquella vez se hizo porque era lo que convenía al gobernante de turno, y ahora se hizo esto porque convenía al gobernante de turno. Pero ustedes- Eso es lo que uno llama costos institucionales No, en el pero país. yo le voy a Pero bueno, decir- para yo ti no, pero eso yo no quiero- tiene pero- costo. pero así- Digo, no tiene costo Juan ahora. Bolívar, Cuando lo pero hizo, así como las cuando cosas- lo hizo el PRD sí Eh, tenía costo, mira, pero mira, ahora... No, pero oye lo que te voy a decir. Pero así como en economía hay costo, hay un análisis que se llama el costo-beneficio, ¿verdad que sí? Sí. Entonces vamos a ver el beneficio, porque la vida no se puede ver solo desde un ángulo. Pero bueno, yo Vamos a prefiero verlo de que- todos los Yo ángulos. prefiero que aprovechar Sí. tu presencia Pero- para que Sí. nos diga por ejemplo, cuáles son en realidad los acuerdos, porque al fin de cuentas no conocemos. Ya tú dijiste que no va eso y yo me alegro que no se pongan ni que a crear nueva provincia para aumentar reparto. Ni municipio, ni nada de eso. Perfecto, eso me parece Entonces, magnífico. ¿qué va a pasar con los diputados? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer cómo es que cuáles son los capítulos del acuerdo entonces? O lo que se van a discutir ahora. O sea que ellos entregaron y votaron sin ninguna, sin nada. No, porque hubo un acuerdo en principio. ¿Cuáles ¿Eh? son los? Hubo acuerdos en principio. principio. Sí, ¿cuáles? Que el propio Miguel Vargas en su discurso al país y el propio Danilo cuando intervino hicieron referencia No, Danilo algunos no de hizo manera referencia tangencial, a como ningún acuerdo Hombre, Danilo no va a en hacer el discurso. Danilo no haría ningún acuerdo que sea para provecho ni personal ni de un partido Ya ni sé, de un pero él grupo. no hizo referencia en su Pero- discurso pero, al acuerdo. ¿cuáles son los elementos que van a ser tomados en consideración en ese acuerdo? Uno, programa de gobierno. Programa de gobierno, ¿eh? Ese acuerdo no tendría sentido si el pueblo dominicano en sus diferentes manifestaciones no recibe beneficios directos Sí. de esa gran alianza política que hacía mucho tiempo que no se daba. Porque vuelvo y te digo, son las principales fuerzas No, no, políticas mucho del tiempo país. no, las que eso están. no se ha dado nunca.
de los tres principales partidos, ni aquí ni en ninguna parte de América Sí, Latina. en el año 30 se dio, cuando llevaron a Trujillo de presidente y a Rafael Ahí sí se Yureña dio de en el vicepresidente. 30. Bueno, pero eso fue Claro. unanimidad. Casi a unanimidad. Justamente lo pagamos durante 31 años, esa unanimidad. Pero bueno, yo Bueno, espero que esta vez no tengamos Juan esa Bolívar, mala suerte. Si vamos ahora a comparar Por a eso. Danilo Medina con Rafael Leónidas Trujillo, es que andamos demasiado disparados. es pero decir, tu ejemplo no fue bueno. no, ¿cómo que no fue bueno? No, El tú me has decir dicho que a en mí- el 30 hubo la tú me unanimidad. no, es que tú me dijiste a mí que nunca se había dado un acuerdo en la historia dominicana Sí, de los tres en donde principales los tres principales, y yo te dije a ti, sí, como no, Sí, en el 30 tiene- se dio, tiene y yo razón, tengo razón. tiene Ahora, razón. Trujillo era un dictador en el 30. Trujillo comienza a gobernar en agosto del año 1930 y yo supongo que por lo menos un año o 2 años Pero se había- lo pasó sin ser dictador. Bueno, pero había Pero sido bueno, objeto de un golpe de Estado. bueno, Pero no discutamos esa sí, historia. pero ya. vámonos a algo más reciente. Sí. También se dio la Alianza Rosada. Sí. Y no se dio la Alianza Rosada, Sí, pero que se yo estoy unieron diciendo dos lo- de las tres fuerzas No, hombre, políticas pero eso lo principales. sabemos, los reformistas se han aliado con el PRD y se han aliado con el PLD en distintos momentos. Ahora, Y algo los tres, más, los y tres algo- y juntos algo no se más, habían Juan, aliado y nunca. algo más, por poquito, en el año 1990, no se dio otra alianza que hubiese sido el cambio de la historia, del curso de la historia dominicana. Naturalmente la historia es lo que la historia es. Sí, no con lo el que pudo haber PRD, sido. con Peña, Y con Magluta. con Peña Gómez. No, y con Magluta. Sí. No, Juan Bosch tuvo la ambas la oportunidad rechazó, ambas Sí. la de hacer el rechazó, pacto con ambos. Ambas la Sí. rechazó Juan Bosch. Sí. Bueno, lo de entonces Peña fueron situaciones diferentes. hay diferentes niveles Bueno, con la decía alianza. yo, el primer aspecto es- Todavía los tú no le has dicho diputados, nada concreto. los De que va a haber un diputados programa, y eso se sabe. municipales. Pero ¿qué Voy es a- lo que, voy- ¿cuál es el pacto? Voy a eso. ¿Cuál es el voy a- pacto? bueno, Sí. he dicho, el pacto todavía no está porque ahora es que se va a discutir. Esa comisión que acaba de nombrar el comité político es justamente para iniciar ya la formalización de la discusión y de los acuerdos. Cuando tú preguntabas, dices, entonces eso fue sin acuerdo. No, yo te dije a ti, sí, hubo 3 principios de acuerdo, o sea, 3 elementos en el que eran fundamentales. Uno, medida de gobierno para beneficio de la población dominicana. Desde el punto de vista del PRD, ellos han venido reivindicando una serie de cosas y desde el punto de vista de Danilo Medina y de nosotros, siempre hemos tenido, por lo pronto yo, el criterio de que tal cual pasa en Estados Unidos, un primer periodo de gobierno es un periodo político. El segundo periodo del presidente de los Estados Unidos es en el que él quiere dejar su impronta. En el primero gobierna como político, en sentido general. En el segundo gobierna como estadista. En el primero procura tomar y adoptar medidas que beneficien la realización de un programa mínimo, pero los cambios esenciales los postergan siempre para el segundo periodo. Caso Obama, por ejemplo, su ley de migración. ¿Lo sometió en el primer periodo? No, la anunció. Pero ya la ejecución, el sometimiento al Congreso de los Estados Unidos fue en el segundo periodo. Bien, Danilo Medina en consecuencia va a tener la oportunidad en este segundo periodo de poder introducir los cambios que esta sociedad está esperando en todos sus estamentos sociales y económicos. Y para poder impulsar esos cambios, evidentemente se requería y se requiere de una gran concertación de las fuerzas políticas nacionales. Como la de que hubo en el diálogo nacional del presidente Leonel Fernández en el 98. Pero que ese diálogo nacional del compañero Leonel Fue un Fernández, gran que acuerdo fue muy nacional de bueno, concertación. pero Hasta no- yo participé. Sí, ahí. pero no hubo fuerzas políticas, no hubo el PRD, ¿Cómo no no? participó. Hubo fuerzas como políticas. ¿Quién participó a nombre del PRD? ¿Eh? No, Peña Gómez se retiró. El único o sea, que no participó fue el PRD, pero Adiós, todas tú- las fuerzas Tú políticas. estabas diciendo que el PRD en Todas. ese momento era la principal fuerza política del país. Sí. Exacto, entonces no es lo mismo. En segundo lugar, evidentemente que van a haber ahí aspectos propiamente electorales. ¿En qué sentido? O el PRD tiene una cuota de diputados, el PRD tiene una cuota de alcaldes o síndicos. ¿Y qué porcentaje? El PRD no es lo mismo, se le va a respetar eso. Se le va a respetar eso, es decir, nosotros vamos a respetar eso, igual que respetamos lo nuestro. O sea, la cuota, ¿qué quiere decir? Los que eran diputados van en Si la el, candidatura PRD común. si el PRD tiene 48 diputados. 40 es más o menos. 40. No, son más de 40. Los que estuvieron ahí, No, los no, que no, estuvieron. no Porque ahí solamente- ellos, no, una parte no, se había creo ido. que fueron 42. Ok, pues 42. Sí, pero no importa. no 42, importa. perfecto. Y posiblemente se le agreguen otros.
Ponle 50 entonces. Ustedes le van que a irán colocar saliendo esos del 50. PRM y volverán a su Y PRD. irán en la boleta común con el PLD, No los tiene 50. que ser así, es decir, Los 50. que Más lo lo del que- PLD. Lo que tengan, más lo Entonces del partido. no va a haber nadie va a poder aspirar a ser nuevo Sí, diputado. cómo no. ¿Cuántos quedan? Lo primero, no, pero déjenme decirle qué es lo que pasa. Déjenme decirle. En el Partido de la Liberación Dominicana tenemos, por supuesto, una forma de hacer escogencia de nuestros candidatos. El partido no ha escogido ningún precandidato a nada. Todos esos afiches que ustedes ven y toda esa valla es de personas que se han autoproclamado Sí, candidatos. claro. Autoproclamados. Hay miles. Fulano de estar senador. Bueno, Miles pues, en todo el país yo gastando sé. dinero hace 3 años. Yo lo sé. Y lamento mucho que a veces el relajamiento de las normas internas de los partidos, el relajamiento de esas Quedan normas internas en los partidos. o entre nosotros sí. Ajá. Pero las relajamos. Por ejemplo, eso. En el derecho a elegir. el partido está establecido que nadie puede ser autoproclamarse candidato. Usted es expresión de una fuerza interna del partido que propugna porque usted sea senador o porque usted sea síndico o porque usted sea presidente. Pero lo hemos relajado. Y lo hemos comenzado a relajar desde la propia aspiración a presidente. Porque ustedes me dirán, ¿y quién proclamó a Temístocle o a Francisco o a Reinaldo o al otro como candidato? O a Leonel. Todavía están las carreteras llenas de vallas. Es lo que estoy diciendo. Entonces, ese relajamiento puede permitir ciertas preocupaciones, etcétera, entre nosotros y fuera del partido. Pero la verdad es que el partido todavía no ha escogido, el partido no ha hecho ni una asamblea preeleccionaria para decir estos son los precandidatos. Bueno, lo que se ve, Felucho, Bueno, es que si le reservaron los cargos, dice que están reservados a los senadores y a los diputados, en el caso de los alcaldes están con un asterisco, salvo aquello que se demuestre que los números no le dan eso. Pero esa reserva, más reservarle a los que tenía el PRD, casi deja sin opciones democráticas a nadie que aspire a esos cargos en el hombre, PLD. Sí, hombre, cómo no, usted verá que Bueno, sí. quedan unos cuantos cargos. No, y hasta internamente ustedes verán que sí, ustedes verán que O sea, sí. tú lo que quieres decir es Pero ustedes verán que se sí. cambiarán algunos Pero de los que hay se hoy reservaron. funcionarios de los que somos funcionarios también habrá cambios. También. Claro que sí. Pero no han Claro. habido cambios casi No, nunca. Lo que pasa son estilos. Por eso que no ha Son habido estilos. cambios. No ha habido A mí me cambios. gustaba, por ejemplo, mucho el de Balaguer. ¿Sabes cuál era el estilo de Balaguer? Bueno, entonces en definitiva... Yo quisiera que alguien me dijera cuándo un ministro de Balaguer Sí. duró 8 años en una Claro, presidencia. el problema de o los 6 años Sí. en el mismo ministerio. El difícil. problema de los diputados es que parece Kiko Tabarna. que negociaron muy mal los diputados. En Felucho. Gabbana. Kiko Tabarna. Parece que los diputados negociaron muy mal porque tú sabes que con el voto preferencial no se le puede garantizar a ninguno que va a salir electo. Porque los PLDistas van a votar por De PLDistas todas y formas, cada uno votará por lo de suyo. todas maneras. nosotros- Entonces, parece que ahí negociaron mal. Y como no tienen candidato a senador, pues también le va mal. Entonces le quedan los alcaldes. Ustedes le van a dar alguna compensación con candidatura a alcalde, porque esas sí se las pueden garantizar, si van comunes. En el caso de que ganen en el municipio, porque también hay que ¿Cuántas decir que, alcaldías, que hay que Felucho? esperar la votación. O porcentaje de alcaldía. No, yo no tengo los números, no, Ana no Ortiga, tiene esos números. no tengo ese número, porque pero lo que sí quiero decirles es una cosa. También se habló y se aprobó en el comité político que íbamos a designar, y están designados, ¿verdad? La comisión jurídica del partido está encargada de hacer el estudio respecto a las precandidaturas y a las candidaturas. Porque es evidente que hay un Tribunal Superior Electoral, hay un Tribunal Constitucional, y cualquier tipo de acuerdo que se realice tiene que pasar por el sedazo de que se haga desde el punto de vista institucional, respetando todos los estamentos legales del país. Es decir, el partido tampoco se va a aventurar a una cosa. El espíritu, en sentido general, de nosotros es que evidentemente el comité político como comité político y de manera unánime, sin excepción, va a propugnar por llevar a feliz término esos puntos que nosotros Bien, acordamos. el recorrido ahora es, hay una convocatoria para el 17 de julio Exacto. del comité político Del y otra comité para central. Y otra del para el comité 18. central al otro día del comité Sí. central.
Bueno, el del comité político, eso es usual. Siempre Sí. antes de una reunión importante del Pero comité, el comité central está llamado a ya. elegir, a nominar ya el precandidato del A partido. formalizar. No, a formalizar. Formalizar. No, pero vamos a Pero ver. de todas maneras van a Pero no es a escoger, porque van no a es el convocar comité la central el votación. que Lo elige que el candidato Lo a que quiero presidente. saber es, como no hay otro candidato, ya el comité central lo puede proclamar candidato o como quiera van a convocar tiene que ser a una precandidato. votación. Sí, como no, porque Como quiera. los estatutos del partido indican que es la base del partido la que elige el candidato presidencial. Y luego el candidato presidencial escoge su compañero o compañera de boleta. Entonces va a Aunque haber no una haya- votación. aunque Sí, sí, nada va a haber más aunque votación. sea, aunque sea Lo un que va a solo haber, candidato. lo que va a haber ahora el 18 de julio es la nominación del comité central del Nominación. compañero Danilo Medina para su repostulación. Ya. Ok. Eso es lo Ahora, que va a haber. y se va a fijar además la fecha en el que el Congreso Claro. elector del partido, Va que incluye a- la votación va a de todo votar, el partido, va a votar. va a votar. Entonces la otra comisión, para terminar ya, Es la comisión la de Lidio Cadé, la que va a con dirigir. Félix Bautista y Danilo Díaz. No, excúsame. No, sí, presidida por... No, déjame decirte. Sí. Están ellos dos también. Digo, No, pero- eso fue lo que reseñaron Amor, los pero periódicos. adiós, pero No, pero que pero que el periódico esté equivocado. Ana entonces. Mitila no está equivocado. Ok. Lo que quiero es señalarte Ajá. que no son ellos tres. No, el partido tiene unas normativas, reglamento electoral en este caso específico. Y en el reglamento electoral se establece lo siguiente. El comité político elige uno de sus miembros para presidir el comité organizador del Congreso, sea Congreso ordinario del partido, en lo que se discuten estatutos, en líneas políticas, etcétera, o sea un Congreso elector, ¿verdad? Se elige una comisión que dirige el Congreso. Esa comisión está, dice el reglamento, presidida por un miembro que lo escoge el comité político. Son miembros ex oficio, ad hoc, el secretario de organización y el secretario de asuntos electorales, que en este caso específico los que ocupan esas funciones son quienes tú has nombrado. Sí. El comité central escogerá entre sus miembros 4 representantes y se incluyen incluso la selección de dirigentes intermedios del partido. Ok. Ese es el comité. Bueno, Ok. muchas gracias a don Félix Jiménez, Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, actualmente presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, por haber venido a conversar con nosotros. Felucho, te deseamos muchos éxitos. Sí. A sus órdenes. Bueno, un formidable contertulio. El tiempo se va volando con Felucho. Yo lo que quería, me hubiese encantado tratar un tema con ustedes, pero se quedará Para la Eso da- próxima, eso para da la motivo a próxima. una nueva... Sí, sí. a una una nueva nueva entrevista porque conversación. se refiere a la llamada concentración de poderes, que alguna gente se preocupa por algo que es historia en nuestro país. Sí, pero porque en vamos- los últimos 100 años, sí. durante 90 años, ha habido la misma concentración de poderes que hay Sí, ahora. vamos a Sí, con agendar eso. algunos intentos democráticos, eso es cierto. Felucho tiene razón. Vamos a agendar eso Juan para una Bolívar próxima incluyendo siempre ocasión. a- anda detrás de esa quinta pata de gato, Incluyendo es la el boca, intento democrático del profesor Juan Bosch, del líder del PLD que gobernó 7 meses Juan Bolívar, tratando de hacer un lo régimen único que los diferente a eso. lo único que los dominicanos debemos Muchas gracias, tener Félix, conciencia muchas es que gracias. por vía democrática o por vía de dictadura, en el país solo se ha echado para adelante cuando ha habido continuidad. Muchas gracias. Bueno, gracias, Felucho. Disfruta del cafecito Santo Domingo. Con gusto.